problemas, ¿no? Aquellos que generan una red o un árbol que hemos visto. Y uno de ellos, uno de estos métodos, bueno, yo nos había pedido que revisen la primera parte, cómo se genera un árbol, ¿no? A partir de un problema. Entonces ya muchos de ustedes, la mayoría de los que asisten a clase han enviado su trabajo, cosa está bien. A ver, han enviado su trabajo, han planteado la red. Haciendo un poquito de retroalimentación a esta parte, vamos a ver, estamos viendo un trabajo, es las actividades, este 8, ¿no? Construir la red del proyecto, el ejercicio 8. Bueno, aquí se ha definido, ¿no? Las actividades que hay. A cada actividad se le ha dado un nombre, bueno, tiene un nombre y se está asociado a una letra. En esta misma tabla se nos da la duración en días de cada actividad y las predecesoras, ¿no? Las predecesoras nos indican qué actividad debe realizarse antes de poder realizarse esta. En este caso, en el caso de la actividad B y C, se indica que las predecesoras o la predecesora es la actividad A. Por tanto, ahí ya podemos ver que hay una dependencia. Entonces, vamos a ver. Tenemos el inicio, la A, la B y la C. Luego tenemos las actividades E y F que dependen de la D. E y F que dependen de la D. A su vez hay otras actividades que dependen y de esta forma podemos obtener, ¿no? Aquí hay una N y la N que son las últimas. Reunión. Ya, vamos a ver. La ruta crítica, el tramo. Bueno, primero, ¿en qué consiste la ruta crítica? Es la ruta más larga, la ruta más corta. ¿Qué me dicen? ¿Quiénes han realizado trabajo de acuerdo a lo que han podido revisar? Es la ruta más larga y Un momentito, porque no estoy escuchando. Ahora sí, ¿pueden repetir? La ruta más larga. Ok, sí. Sí, todos de acuerdo con eso. La ruta crítica es la ruta más larga. Sí, ¿verdad? Es la que más tiempo va a consumir de todas las actividades y en la que se debe prestar, digamos, mayor atención o seguimiento. Y eso va a definir también la duración por lo general eso define la duración, ¿no? del proyecto en sí, porque el resto de las actividades podrían realizarse en paralelo o junto, ¿no? Entonces tomamos la ruta más larga.
está basado en el mismo ejercicio, el ejercicio 8. A ver, vamos a ver. Sí, tenemos una respuesta también, ¿no? En el chat. La ruta que define el tiempo del proyecto. Es correcto, es decir, la ruta más crítica sí nos va a proporcionar un estimado de la duración del proyecto, ¿no? O sea, no necesariamente o sea, no es el definitivo. Lo que me voy es a que siempre hay, es lo planeado, ¿no? Lo planeado, pero no es definitivo. En el sentido de que un proyecto, por más que se tenga una buena planificación y todo, siempre tiene imprevistos. Bueno, que eso no se analiza aquí, pero es lo ideal. Ya con la experiencia se retroalimenta la red y para eso son los otros algoritmos, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de duración? Los que quedan pendientes, el PERT, por ejemplo. Mientras podamos retroalimentar esos datos para calcular los tiempos promedios, nuestros modelos van a ser más precisos, ¿no? Es decir, si en una primera, segunda experiencia que se tiene con cálculos estimados, en la primera vez vamos a tomar el tiempo real, ¿no? Es importante el seguimiento que se hace a cualquier proyecto. Eh, y más aún si se trabaja con un solo equipo, ¿no? Es decir, con la misma gente, idealmente se puede conocer cuál es el rendimiento o la velocidad, se llama en algunos otros términos, del proyecto, del equipo, ¿no? Y esto no solo aplica a proyectos de construcción, como ustedes se fijan, el ejemplo que ustedes han trabajado es un proyecto cualquiera, ¿ya? De música en este caso. Sin embargo, todo proyecto sigue la misma base, ¿no? Entonces les decía que a medida que se tiene experiencia es importante retroalimentar eh, y, y volver a definir, ¿no? Con nuevos valores, nuevos datos, nuevas velocidades, considerar número de personas, etcétera, ¿no? Para poder tener una estimación real y con eso ajustar de mejor manera nuestra red. Bien, es eso. Ok, vamos a volver en algún momento a esto, tomar las redes. La idea es que se pueda identificar, ¿no? Se pueda saber cómo construir una red. Aquí su compañera ha usado de estas líneas de aquí, ¿qué nos representa? 9 a 10, a ver, vamos a ver, de 9 a 10. Solo que, a ver, 7, ¿qué significa 1, 2? De la actividad, ¿no? A la 2, B14. Actividad ficticia, dije. Exacto. Está bien, ¿no? La actividad ficticia. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que se ha tratado de hacer. Tenemos de A a la 2, de B a... Bueno, B es 14, ¿no? La actividad B. Que nos dé 14. Ya. Vamos a ver. Como se ha definido, nos permite, ¿no? En la parte inicial de esto, y cuando estuvimos viendo, no recuerdo, no, estaba en la parte de la propuesta de estos problemas.
Ah, ¿para qué nos sirve? Básicamente para poder definir la precedencia, ¿no? Aclarar y tener clara cuál es la precedencia entre una y otra actividad. A ver, aquí vamos a ver la actividad 2. La 2. Tenemos de la 2 a la 3. Sí, de la actividad B a la actividad C. 14 días. Bueno, de la A, de cada una, ¿no? De aquí a aquí. Tenemos 2. Esta actividad nos va a tomar 2. Este nodo tiene 14 entre esa actividad y esa 14, ¿no? Entonces, de aquí, para no tener una doble, podemos usar una actividad ficticia, ¿no? Esta de aquí, una conexión. Bien, a ver, aquí la actividad ficticia sería la actividad 3, ¿verdad? Está el nodo 3, que es la actividad como tal. Entonces eso nos va a permitir ir de aquí, del 2, o sea, del primer paso, que tiene una duración de 2, hacia una segunda actividad. Y de una segunda actividad, la primera nos va a permitir ir a la siguiente actividad, o sea, de A a B y de A a C. Predecesoras tenemos uno, 14, 14. Planteamientos diferentes sin actividades ficticias, ¿no? Aquí podemos ver que de una, o sea, hay dos, esta actividad de la actividad que está aquí tiene una doble dependencia, ¿no? Entonces, lo ideal en estos casos es poder plantear una actividad ficticia, ¿no? Para que no se tenga precisamente como cuál va, o cuál es primero, cuál es segundo. Entonces, una actividad ficticia se plantea de esta forma, ¿no? Tenemos el mismo caso. A ver, entonces la actividad ficticia se una para representar dos actividades concurrentes, ¿no? Es decir, que ocurren una después de otra. Y se puede representar por líneas de rayas, de esta forma, como planteado en el anterior caso. No consume tiempo ni recursos, es decir, no hay valor asociado en esa actividad. Y se puede insertar de cualquiera de estas formas. A ver, si se tiene una actividad que depende de otra en dos tiempos, a ver, vamos a volver aquí. Estamos aquí, ¿verdad? Entre B14 y C14. Tenemos el inicio, tenemos 2, o sea, este es el inicio y vamos a saltar aquí, ¿no? De la actividad primera. Y de esta actividad se puede ir a un punto, a un tercero. A ver, aquí déjenme.
A ver. Pero ustedes, ya habíamos visto en un anterior trabajo. ¿Se puede insertar una actividad ficticia aquí, entre estos dos nodos? Qué dicen ustedes? No, ingeniero, la actividad B y C tienen un tiempo de duración y una actividad ficticia tiene un tiempo de cero. Exacto. Es cierto, ¿no? Una actividad ficticia tiene un tiempo de cero. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más da su opinión? Es decir, sí. O sea, si podríamos realizar una actividad ficticia, a ver, ¿cómo quedaría esto? Y quiero ver aquí. ¿Qué actividad continúa la otra? En este caso, si se fijan en este ejemplo planteado, va de una actividad A y de esta actividad podría salir cualquiera de las dos, lo cual no nos va como a romper la lógica, ¿no? El sentido de la comprensión. Lo que se puede entonces hacer es plantear de esta forma, como se presenta, ¿no? Entonces, en el caso del ejemplo del problema, déjame ver un ratito. Tenemos aquí cuál es el conjunto de problemas. El 8 es el que ha trabajado, no este. Y en este ejemplo, ¿no? Aquí. Se tienen dos actividades que están, bueno, um, se podría ver como que si es necesario o no realmente, porque son concurrentes, o sea, cuando se termina una actividad, la actividad en este caso, se puede iniciar la B y concurrentemente o en paralelo, a eso se refiere concurrente, se puede iniciar la C. Y esto va a dar pie a la siguiente actividad, ¿no? Ahora, aquí hay una pregunta. ¿La actividad D depende necesariamente de estos dos, de que se terminen estos dos? Es la pregunta. ¿Cuál es la actividad D? Actividad D, vamos a ver, son audiciones. Y si estamos leyendo bien aquí, efectivamente requiere de estas dos, ¿no? De estas dos. Entonces sí se podría plantear de esa forma. ¿Y cómo sería con una actividad ficticia? O sea, ¿es necesaria una actividad ficticia en este caso? Se ha preguntado. Probablemente no, pero si se tiene una ficticia, como el valor es cero, entonces, y entre tanto la, la red pueda entenderse bien, es decir, no lleva a confusión, a generar un tiempo más, una actividad más, un tiempo en realidad, entonces no habría ningún problema. Bien, entonces eso en cuanto a esta parte del trabajo, quienes han entregado bien. Bueno, el otro era complementario, ¿no? La parte de revisar los CPM y PERT para que tengamos como claro como para qué nos sirven esos métodos en el caso
de esta parte de la construcción de redes. Bien. Entonces, una parte importante para poder resolver redes, poder justamente esto, ¿no? Generar un árbol. Y ahora sí, en algunos casos, bueno, en el caso del proyecto, la ruta crítica consiste en determinar el tiempo más largo, ¿no? Pero en algunos casos se requiere encontrar el tiempo mínimo, longitud mínima entre los nodos que representan una ruta desde un punto o de un nodo hasta otro. Ya, y para ello se puede revisar este algoritmo, el árbol de mínima expansión, en el que vincula, consigue dos nodos, ¿no? Dos nodos. Vamos a ver, aquí hay un ejemplito. Pero veamos primero la parte conceptual, ¿en qué consiste esto? Un ejemplo común es se presenta la pavimentación de carreteras que unen poblaciones o de forma directa que pasan por otras poblaciones. Es decir, encontrar la ruta, ¿cómo ayudaría en este problema? Encontrar la ruta mínima crítica es para con el mínimo de distancia poder cubrir las zonas que se requieren. Entonces, para esto se utilizan tres elementos, es el conjunto de nodos que ya lo habíamos visto, qué nodos existen. El conjunto CK, C sub K, que es el conjunto de nodos que han estado conectados de manera permanente en la iteración K. A ver, vamos a ver en qué consiste eso. Vamos a hacer en el ejemplo. Y el complemento de C sub K el conjunto de nodos que se construirán permanentemente después de la iteración. ¿A qué hace referencia a eso? El primer paso entonces para resolver con estos tres elementos, el paso sub 0, es decir, el conjunto C sub 0 en la iteración, estamos hablando de la iteración, ¿no? Entonces vamos a hablar de una primera iteración. Vamos a definir este conjunto permanente, o el que ya se ha fijado, o el fijo, si quieren, en vacío, porque inicialmente en una primera iteración no sabemos qué nodos o qué ruta se va a tomar de un nodo a otro. Y el siguiente, el otro, el complemento, el C sub 0 complemento va a ser igual al número de nodos de la red. Okay. Entonces vamos a iniciar con cualquier nodo y en el conjunto no conectado. Este no está conectado, ¿no? El C complemento. Y vamos a establecer el C sub, el primer conjunto, la primera iteración, el conjunto que va a contener los nodos permanentes. Con una cantidad de C sub i, es decir, ¿cuántos elementos va a haber? Va a haber un elemento dependiendo de la iteración en la que estamos. Y el complemento, es decir, el conjunto complemento va a ser el inicial menos 1, o sea, va a restar, cada vez va a ir restando. Y luego, restando los nodos en realidad, ¿no? Y luego se define, se incrementa el valor de K. Y en general, para cada paso K, este es el paso de la regla general, se va a seleccionar un nodo del conjunto no conectado, ¿no? Es el complemento, que produzca el arco más corto a un nodo del conjunto CK. Es decir, una vez que ya tenemos el criterio de decisión, vamos a llamar a esto ya. Del conjunto no conectado tomamos el elemento que haga menor la distancia que hay entre el conjunto ya conectado, ¿no? Por eso es donde está, que produzca el arco más corto a un nodo ya en el conjunto conectado. Y lo vamos a vincular
es decir, este nodo J J asterisco, lo vamos a llamar, va a ser parte ya del conjunto conectado. Y vamos a ir ciclando, es decir, vamos a ir tomando elementos o nodos del conjunto no conectado, o el complemento, y vamos a ir añadiendo al conjunto de nodos ya conectados, tomando como criterio cuál es el arco que menos distancia produce, o el más corto. Entonces se va a ir repitiendo, ¿no? Se va a ir repitiendo el ciclo hasta que el conjunto conectado esté vacío, ¿no? Es decir, se van a ir ordenando. Mejor veamos con un ejemplo. Tenemos una red para este problema. Ahora vamos a leer un poquito de contexto de este problema. Midwest TV Cable Company va a proporcionar servicios de cable a 5 desarrollos habitacionales. La figura es una compañía de cable, ¿no? Y esta red muestra las posibles conexiones que va a haber a las 5 áreas o entre las 5 áreas. A ver, revisemos un poco. El objetivo es determinar la red de cable más económica. Bien, primero, el problema se entiende, es decir, lo que se quiere es conectar, ¿no? Entonces, se quiere conectar estas 5, ¿cuántos puntos tenemos? Bueno, tenemos 6, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero a partir de un origen, ¿no? Sin contar el origen, tenemos 5 nodos destino a los que los que se quiere cubrir para tener esta conexión. Ahora, en este caso no se habla de de una red unidireccional, ¿no? No hay esa restricción, simplemente es una conexión. Que de algún modo deben estar conectados como la corriente, ¿no? Ya no tiene sentido. Simplemente necesitamos unir los puntos. Bien, entonces, ¿cómo se inicia el algoritmo? Inicialmente en el paso cero es vacío, ¿no? Hemos dicho, pero ya después en la primera iteración, entonces el paso cero es las condiciones de la condición inicial. Bueno, se nos está mencionando, podríamos decir la condición inicial es conjunto cero, va a ser va a tener elementos o no elementos, es decir, vacío. Y el conjunto complemento va a tener todos los elementos. Pero ya estamos asumiendo la primera iteración, el paso 1, donde definimos cuáles son los elementos que pertenecen a eso, es decir, 1, y el resto, en el complemento van a estar el resto de los nodos. Bien, a ver, vamos a ver aquí. En esta primera iteración, a esto se hace referencia el conjunto C sub 1. Y el complemento de C sub 1 va a ser el resto, ¿verdad? Ahora, entre estos, lo que se debe definir es cuál es el de la rama más corta, ¿no? La rama más corta viene a ser 1. Por tanto, en la segunda iteración se toma ese valor del nodo que hace que sea más corto, ¿verdad? Y esto define el complemento, es decir, el conjunto ahora, el nodo 2 va a ser parte del conjunto sub 2 en esta iteración, y el complemento va a ser el resto. Es como que se va agrupando. Una vez que se define esto, en la siguiente iteración se decide, o sea, se define y se escoge además cuál es el siguiente nodo más corto entre todo este grupo, entre todo este segmento.
¿no? Esto ya se ha vuelto como un segmento único. Entonces tenemos 3, 4 de todo este segmento, ¿no? 4, 6, 5, 7. Y el mínimo es este, ¿verdad? Entonces en la siguiente iteración ya tenemos a S formando parte del conjunto conectado, C sub 3. Y el complemento queda el resto. Y ahora se van definiendo, perdón, nuevamente o se va buscando cuál es el nodo que hace la conexión más corta también. Entonces revisamos todas las ramas que salen de este conjunto. Tenemos 7, 5, 4, 6 y este otro 8, ¿no? Entonces, ¿cuál es el más corto? Tenemos a este entre 2 y 4. Entonces, la siguiente iteración se define con ese elemento más incluido. Bien. Y en paralelo se va definiendo la red como una rama más gruesa, ¿no? Se va definiendo esa rama, las ramas que van formando parte de la red resultado. En la siguiente iteración vamos a revisar. Tenemos una rama 6, esta 5, esta 5 y esta 3. Entonces, ¿cuál será la siguiente? Va a ser esta, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos definido todo esto. Y en la siguiente iteración igual buscamos, ¿no? Cuáles son los de este conjunto inicial del C sub 5, las ramas que salen hacia el complemento o hacia el restante. En este caso tenemos ramas con valor de 6, 5, 5 y 10. Entonces aquí se han definido dos porque son del mismo valor, ¿no? Entonces son como alternativas y bueno, y eso se va a presentar. Estos dos son vínculos alternos. Lo que hace que, bueno, ya dependiendo de la construcción, etcétera, se va a tomar como alternativas. Y finalmente el árbol de mínima expansión es este, ¿no? Este es el resultado. Entonces tenemos 2, 3, 5. De todo este árbol inicial, el más óptimo en cuanto a la mínima distancia que se tiene que recorrer para cubrir todos los nodos es este, que se presenta en el resultado. Si estos dos valores no fueran iguales, entonces sería más claro, ¿no? Pero bueno, en este ejemplo se ha tratado de demostrar que puede haber estos casos y cómo se plantean estos casos. Bien, ¿dudas en esto? Ahora, ¿cómo se debería plantear? Vamos a ver, volvamos al problema. Todas las iteraciones están en la figura que hemos analizado. Los arcos delgados proporcionan todos los candidatos entre C y C complemento. Y los arcos gruesos son los vínculos permanentes, ¿no? Los que hemos ido encontrando, del conjunto conectado C. Y el arco de rayas de ese nuevo vínculo permanente agregado en cada iteración, ¿no? Es decir, en cada iteración hay un arco rayado de rayas y que al final, en función al análisis, ese es el que va a ser parte del conjunto C. Y en la segunda iteración tenemos esto, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2 se va acumulando. 1, 2, después teníamos entre 2 y 4, era más corto. No, 1, 2 y 2 y 5, ¿no? 5 era el más corto. Entonces, de modo que 5 iba entrando, etc. Y el árbol de mínima expansión que se muestra en la iteración, en la última iteración que hemos visto, da la solución. Las millas de cable mínimas resultantes que se necesitan para proporcionar el servicio de cable deseado son 16 millas. ¿Y cómo se obtiene esto? Bueno, la suma de estos, ¿no? Entre 1 y 3, 5. Bueno, aquí tenemos 3, 4 y 8.
perdón, 4 más 4 8 más 3 11 y una de estas dos alternativas, que va a sumar los 16. Ahí se mide. Bueno, y como comentario, se podría plantear esto como un problema de programación lineal, pero hay muchas restricciones, ¿no? Para poder definir los nodos, las condiciones, cuál es el mínimo, cuál es el máximo. Por tanto, no es buena opción en ese caso. Entonces, el algoritmo en realidad es seguir, ¿no? Esto, o sea, la receta que se sigue para poder encontrar mediante este algoritmo como tal de mínima expansión, vamos a conocer con este nombre, ese problema. Bien, vamos a ver si tenemos algún ejercicio en esto. Seis nueve, vamos a trabajar con esta figura, exacto. Da la distancia en millas de los vínculos factibles que conectan 9 cabezales de pozos de gas natural realizados a cierta distancia de la costa con un punto de distribución costero. Así, este es el punto de distribución, el punto 1. Y a partir de este 1 tenemos 8, es decir, 8 nodos, contando con este. Y lo que se pide, ¿qué es lo que se pide? Ya. Como el cabezal del pozo 1 es el más cercano a la costa, dispone de una eficiente capacidad de bombeo y almacenamiento para bombear la producción de los 8 pozos restantes al punto de distribución. Determine la red de oleoductos mínima que vincule los cabezales de los pozos al punto de distribución. Entonces, en esto lo que se quiere encontrar utilizando este algoritmo del árbol de mínima expansión es la red, que todos estos son factibles, ¿no? Son posibles conexiones que puedan existir. Pero la idea es conectar todos estos. ¿Ya? De modo que abarque la mínima construcción, si quieren, de los ductos. ¿Ya? Entonces, a ver, les dejo con este problema, esta gráfica, siguiendo el algoritmo. A ver, este algoritmo, no sé si ya lo tienen. Lo voy a poner aquí para que tengan una doble pantalla. Me dicen si ven. Y así puedan tener. Bien, pueden cubrir los dos, ¿no? Entonces, a ver, trabajen con eso unos minutos. Recuerden que el punto inicial es el 1 también, ¿no? Porque es el que está más cerca al punto de distribución. Si tienen alguna duda lo ponen en el chat ya. ¿No? El valor de la red o del árbol que cubre menos o que tiene menos distancia, pero que cubre todos los nodos. Es el resto, ¿no? El resto tendríamos que
explicar. A ver, esto no sé si me va a permitir. Esto no me permite solamente. Ya vamos a tener que usar un pen. Entonces, el resto tenemos inicialmente todo esto, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, cubierto los valores. Vamos a tratar de despejar los valores. Aquí. A ver. Entonces de aquí vamos a tomar el menor, ¿no? ¿Cuál sería el menor? De todas esas ramas que conecta a este segmento. Va a ser el 4, ¿no? De 15 cada 4. El 4 va al 5. Entonces, aquí en la segunda iteración, el 5 sale de aquí. Vamos a una tercera iteración. Mientras van, el resto va ayudando. Termina y ya bueno. Entonces vamos aquí, vamos a borrar esto. Y el primer segmento va a ser... No, perdón. Este, ¿verdad? Sí, bueno. Y vamos a ver, tenemos aquí, el resto sería todo esto. Aquí hay 10, entonces tenemos 15 de todo esto, ¿no? Tenemos 15, 14, tenemos 6, 13, 5, aquí tenemos 12, 20, aquí hay 20, también aquí es 10, 9 y 5. A ver, estamos bien, tenemos 5, Hay un 6, 3 más. Para el 6 hay un 3. este, ¿no? Entonces 7 o 2. Para el lado 6 hay el camino es 3 nomás. 3, no veo un 3 aquí. Del 5 al 6 es 3. Del 5 al 6. ¿Dónde está el 6? El 6, el 6. Ah, tienes razón. No lo estaba viendo este. Sí. Ya, entonces tenemos al 6. Entonces se va a entrar aquí a nuestra iteración 6. Sacamos de aquí. Vamos a ir continuando, ¿no? 4. Vamos a ver cuál elemento va aquí. 1, 5 y 6. Tenemos 1, 5 y 6. Puede agrandarse hasta aquí. Ya. Y bueno, vamos a hacer otro rayado entre todo este resto, ¿no? Aquí vamos a dar una línea. Vamos a repetir por el mismo. Aquí para no ocultar los valores. Y ahora sí. Tenemos 15, 14, 6, 13, 5. De este lado. Aquí tenemos de 6, aquí son 7. Aquí es... este parece que estuviera doblemente conectado, ¿no? Pero bueno, este es 20. Tenemos 20, 10, 9 y 5.
este caso sería, tenemos dos alternativas, ¿no? Y si tuviéramos que dibujar nuevamente, podríamos dejar las dos alternativas, pero en esta ocasión o sea, podríamos mantener dos soluciones, ¿no? En paralelo. Pero vamos a ir por la 2 en este caso. Ya, y seguramente después va a entrar. Entonces aquí va a ir el 2 y de aquí lo sacamos, ¿no? Aquí vamos a ir a operación 5, entonces aquí necesitamos complementar, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer un nuevo trazo. Entonces tenemos todo el segmento, ¿no? Ahora nuevamente hacemos el trazo entre esto, 10, bueno, eso, pasamos por aquí, pasamos por aquí, los valores mantenemos, hacemos aquí y aquí. Okay. Ya, ¿cuál será entonces el menor que une el complemento con el conectado? Tenemos 15, 14, tenemos 6 por aquí, tenemos 13, aquí tenemos 5, aquí tenemos 7, aquí hay 20, aquí hay 20, aquí hay 10, aquí hay 9, aquí hay 6. Sería este 5, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? Voy a otro. Entonces sería este 5 que une al nodo 7. 7 sale de aquí. Entonces vámonos a otra iteración. Y necesitamos crear un elemento. Entonces al 7. Esto como vamos a cubrir, a ver. 7 podemos extender quizás. Así, ¿ya? Y vamos a tener esta conexión. Aquí tenemos eso. Y los nodos que restan, ¿no? Ya. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 14, tenemos, bueno, 15, 14, bueno, ahora este es 6. Tenemos uno de 6 aquí. Aquí tenemos 13, aquí tenemos 7. Del 6 al 4 hay uno de 7, hay uno de 12, uno de 20, uno de 20 también, y uno de 6. ¿Cuál sería? Podría ser el 9, tanto el 9 como el 3, ¿no? Tomamos cualquiera de ellos. Podemos tomar el 3 y así cubrir todo el sector. Podemos tomar el 9 y cubrir todo ese sector. Entonces ya, bueno, a ver, vamos a definir 6 y 9. Vamos por el 9. Y eso sale aquí. Nos vamos a otra iteración. Iteración 6. Aquí necesitamos aumentar un elemento. Bueno, entonces aquí estamos tomando el 9 más
Digamos que va a cubrir esas dos áreas, ¿no? Sí, esas dos conexiones. Y aquí lo que vamos a tener es esto, ¿no? No. Tener esto. Tenemos esta conexión por aquí. Vamos a tratar de evitar eso. Ya. Entonces tenemos la sección conectada ya, que es el amarillo, con la no conectada, que es el verde. Ahora debemos unir esas dos, ¿no? ¿Cuál es la mínima distancia de la conexión que hay ahí? Conexión con mínima distancia, más bien. El 9, ¿no? Entre el 9 y 8, según yo veo. Entonces tomamos el 8 más. Vamos aquí, entonces aquí es el 8. Aquí sale. Y vamos a la 7. Y ahí va a ser más sencillo. 7. Ahora sí, aquí hemos tomado la 8 más, ¿verdad? Entonces, eso implica que hemos cubierto esta zona más. Ya está conectada. Ahora solamente nos quedaría unir estos dos. Bien, ¿cuál es la mínima conexión que hay entre estos dos? 6, 9, 10, 20, 20 también aquí hay 12, aquí hay 7. Esta, ¿no? Hasta la 3, entre 2 y 3. Entonces el 3 más entra en la conexión, aquí. Y sale aquí. Y obviamente, bueno, en la iteración 8, vamos a comprobar eso, es que el 4 entra directamente, ¿no? Más. Entonces el 3 entra. Y que Sí, del 5 al 7 no había ninguna conexión, como lo hizo eso. del 5 a 7. Sí, lo pinto sin considerar, creo, o tal vez me estoy equivocando. 5 al 7. A ver, del 5 al 7. ¿En qué punto ha entrado el 7? Aquí. Y el 7 ha entrado del 2 al 7. Aquí el 2. El 7 era el que menor tenía, ¿no? En este lado. No, no era que era del 2 al 7, sino que después de haber encerrado el 2, el siguiente con menor distancia era este, el 5, por eso encerrado. Esa era la iteración en esta, ¿no? En la quinta iteración. Pero aquí unos 5, 6, 7. Aquí he repetido. Esta es la 6. La 7. 8. La 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y estamos en la 9. Bueno, y la 9 es la que ya estamos comprobando, ¿no? Aquí ha entrado ¿qué número habíamos dicho en la iteración 9? Aquí había entrado el 3, ¿no? El 3 estaba ya aquí. 3, entonces habíamos ya metido aquí.
Ahora solo queda el 4. ¿No? Y el 4 bien, aquí el 4, si bien es el siguiente en entrar, debemos definir cuál es la línea, ¿no? Pero aquí lo que no hemos trazado, a ver, un ratito, vamos aquí, aquí, nos quedaba definir esta línea, ¿no? ¿Cuál es la línea más, bueno, esto podemos definir, pero de acuerdo al orden en la que hemos metido, ¿no? Nos faltaba resaltar la línea. Esta, sí, ¿cuál es vean, si bien hemos cubierto todo, siguiente en entrar 2, siguiente en entrar, bueno, la secuencia de entrada es la que nos va a definir la línea, ¿no? Por ejemplo, aquí de 1 a 2, si no tenemos la lista como tal, en este caso 2, 3, 4, 1, 3, 4, 3, 4. Esta es la 1, 3, 4, 3, 5. Este orden nos va a definir el más largo, pero aquí necesitamos el último y a tomar como el último no tiene, es decir, vamos a conectar hacia el 6, ¿verdad? Pero no tenemos esa secuencia. Si tenemos el 6, 12, ¿con cuál conectamos el 4? O sea, sí o sí va a entrar, ¿no? a nuestra lista. Pero nuestra lista va a entrar ¿con qué valor? Eso es lo que nos interesa, ¿no? 12, 20, aquí tenemos 20, aquí tenemos 15. Nos interesa esta conexión. ¿Ya? Ahora, ¿cómo traducimos en valores esta lista que hemos obtenido aquí? Vamos a dejar pendiente aquí. ¿Cuál va a ser el resultado? Ya, pero el resultado en mínima. Esta mínima, entonces va a ser igual a ¿cuánto? Eso, ¿no? Para demostrar. La iteración 1, partimos del 1 y habíamos decidido que va a ir al 5. Vamos a terminar con esto ya, y ya después vamos a tomar el descanso y bueno, vamos a quedar por hoy ahí. Mañana vamos a ver otro de los algoritmos, pero terminemos de esto para aclarar ya. Entonces, vamos a ver. Aquí con este problema y aquí vamos a tener el resultado. Entonces, en la primera esta no tenemos un valor, es directamente del 1 al 5, ¿verdad? Del 1 al 5 era el que había entrado con menor valor a la lista. Por tanto, vamos a tomar ese nodo. ¿Ya? Entonces tenemos primer nodo, ¿con qué valor? Del 1 al 5, 4, ¿no? Entonces vamos a tener 4. 4. Aquí tenemos el 4 del 1 al 5. Si quieren aquí vamos a el valor 4. El siguiente valor, el siguiente en entrar, ha sido el 6. Es decir, que del 5 al 6 hemos elegido, ¿no?
A ver, entre el 1 y el 5, el siguiente valor era el 6. ¿Dónde está el 6? Y era el que tenía el valor de 3. Entonces el siguiente es 3. Aquí sí me parece que va a variar. Siguiente en entrar después del 6 ha sido el 2. Pero nos hemos olvidado anotar cuál era ese valor. Es decir, lo que teníamos que haber hecho era resaltar, ¿no? Además de marcar, teníamos que haber resaltado. Pero bueno, vamos a tratar de recuperar aquí. El valor de 5. Entonces ese es el valor que va aquí. Después de entrar el 2, ha entrado el 7, ¿verdad? Y con el 7 teníamos la distancia mínima que tenía asociada a esta red, que era el valor de 5 también. Eso lo habíamos visto, ¿no? Porque eran dos iguales. Y después del 7 entra el 9. Y al 9, ¿cuál era la mínima distancia que cubría? Era el que tenía el 6, ¿verdad? Podemos ver del 9 cuál es el menor valor que entra hacia lo que ya está cubierto, y era el de 6. Entonces 6. Luego, para que entre el 8 a la lista, ¿qué valor hemos debido considerar? Entre el 8, el 9 ya está cubierto. ¿Cuál hemos considerado? El 5, ¿verdad? No. Y ya estaba el 9 cubierto. Entonces ha entrado el 8. ¿Dónde estamos? Aquí tenemos. ¿No? Este es el 5. Y aquí, para que entre el 3 al grupo del 8, ¿cuál hemos considerado? ¿Ustedes se acuerdan? Este nodo era 6. Finalmente, este era el que nos ha hecho dar cuenta de qué nos ha faltado. Bueno, no lo hemos anotado, aquí va a entrar el 4, pero para que entre el 4 a todo el grupo, ¿cuál es el camino que ha seguido? Ha seguido el de 10, el de 20, el de 10, el de 15, el de 12 o el de 7. Volvemos a esta grafiquita. No hemos definido, ¿no? Y ya hubiera sido este. 7. Entonces ahora sí tenemos cuántos elementos. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los 8 restantes. Tenemos 7 más 17, 23, 28, 34 y 41. Ya lo decía. Bien.
mi error ha sido no marcar la ruta que hemos seguido, ¿no? Eso nos hubiera facilitado esos cálculos que hemos hecho y iba a ser copiar directamente. Pero bueno, entonces ustedes pueden resolver un ejercicio más de lo que están ahí, como a modo de práctica, es decir, de practicar, no de entregar, para que quede claro, ¿no? Entonces aquí nos ha faltado resaltar, pero bueno, con eso nos hubiéramos evitado estos. O también al momento de hacer la anotación, o sea, esa es la condición inicial, ¿no? Aquí podríamos haber anotado con qué valor está entrando aquí, ¿no? Este valor podríamos haber definido aquí y listo, ¿no? O sea, de ese modo no hubiéramos tenido que repetir o revisar. Entonces ustedes al momento de definir que 5 está entrando, por ejemplo, ustedes anotan con qué valor está entrando o qué valor se está considerando, si es que no quieren rayar, ¿verdad? O sea, pueden ser ambas cosas. Y así mantenemos, ¿no? Cuando entra el 6, entonces ya sabemos con qué valor, ustedes anotan con qué valor están entrando y ahí tenemos completo y al final simplemente sumamos. ¿Ok? Ya, bien, ¿tiene alguna duda hasta aquí? Este método es relativamente sencillo, solo que requiere orden, ¿no? Con un poquito de no perder los elementos. A ver, vamos a ver cuáles de los ejercicios podrían probar. Bueno, ese es otro de los tipos de algoritmos o un problema, ¿verdad? La ruta más corta. ¿No? Y se define de la misma forma, debe encontrar la ruta más corta de un punto al otro. Pero sin embargo, esta es una variación un poco corta. Esta es otra, una ruta más confiable, con probabilidades. Basado en eso, vamos a ver dos algoritmos mañana. Entonces, si quieren, pueden analizar este problema. Esos que tienen que ver con porcentajes, es decir, valores. De todos modos, vemos mañana eso. A ver, en esta parte, en este ejemplo que hemos hecho, podrían ver el 5 si quieren, a modo de práctica. Ya, este es relativamente, es muy similar y no es tan largo. Ya, entonces, conmigo quedamos aquí. Van a ver con la auxiliar, seguramente van a comentar sobre la práctica también, para el que han ido presentando. Si no hay preguntas, nos vemos mañana. Y sobre el proyecto. Ya, no he comentado el proyecto. Hay una información que debo confirmar ahora sobre una posible movida de fechas. No sé si ustedes han escuchado, así que voy a revisar hoy día. Y basados en eso va a ser el tamaño. Es decir, a ver, déjenme ver. Les voy a ir avisando ya. Ya tenía que mandarles, pero me parece que va a haber una reducción. No quiero
dar falsa información, así que voy a confirmar. Deme un ratito y más rato confirmamos y en función a eso les enviamos. Puede que sea más corto de lo pensado inclusive. De todos modos, quienes han presentado la práctica de este fin de semana, este feriado, como se había dicho, es la base, ¿no? Es algo más grande que eso simplemente. ¿Ya? La idea es poder encontrar las actividades, poder definir, que ya lo han estado haciendo, podemos ir reforzando sobre eso y luego presentar un algoritmo para resolver. Así que denme, en transcurso de la mañana supongo que voy a recibir alguna información, si es que hay cambios de fechas o no, para en función a eso igual reprogramar. ¿Sí? Ingeniero, Sí, entonces no habría tampoco fecha para el segundo parcial. por ahora no tenemos fecha. Inge, pero la verdad no creo que haya movimiento de fechas porque la primera semana de marzo creo que ya empieza el semestre y siempre una semana antes del semestre da una semana de descanso, entonces la próxima semana ya sería esa semana, yo creo, porque creo que la mayoría hasta martes o lunes creo que ya van a dar finales, no sé la verdad, pero todos estaban diciendo así. Sí, bueno, por ahora interesa que terminemos la parte del avance, que son redes y transporte. Y, y en lo posible vamos a tener que cambiar, ¿no? Ustedes han visto ya en el modelo, a ver, de las actividades. Ah, sí, tienen razón, no creo que haya cambio de actividades. Ya, más rato les comunico, voy a hablar con el auxiliar o revisar los comunicados y hablamos en función a eso. Entonces, nos vemos más tarde. Bueno, hablamos conmigo más tarde y luego se ven con el auxiliar. Hasta luego, Inge. Está bien, Inge. Hasta luego. Listo, gracias, chao.